Cordial saludo para todas y todos. Hoy vamos a ver lo que son las clases de enlaces químicos. En primer lugar vamos a ver entonces los enlaces iónicos. ¿Cuándo ocurre un enlace iónico? Cuando se une un metal con un no metal. También debemos de tener en cuenta que esto, cuando ocurre de unirse el metal con el no metal, entonces debe tener una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1.7. Otra característica de los enlaces iónicos es que un átomo cede electrones y mientras que el otro lo está recibiendo. Cuando esto ocurre, que un átomo gana electrones y el otro lo recibe, entonces quedan los átomos cargados eléctricamente. Esos átomos cargados eléctricamente se llaman iones y son de dos clases. El catión, que es cuando el átomo cede los electrones, entonces ese átomo va a quedar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque sencillamente los electrones son de carga negativa, entonces al perderlos, pues el átomo va a quedar cargado positivamente. Y el anión, que es aquel que recibe los electrones, entonces va a quedar cargado eléctricamente negativo, precisamente porque los electrones son negativos. Tenemos aquí dos ejemplos: el potasio más el cloro para formar el cloruro de potasio. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer la estructura de Lewis, que es el potasio, que está en el grupo número 1, tiene un electrón de valencia, entonces lo dibujamos aquí, está de rojito. Y está el cloro, que está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia, entonces necesita de 1 para completar los 8. Y al potasio pues les va a necesitar 7 para completar los 8. Pues de lógica que el cloro en ningún momento se los va a regalar al potasio, sino al contrario, el potasio, que tiene más pocos, entonces se los va a ceder al cloro. Aquí entonces muestro, encierro el electrón que el potasio va a cederle al cloro. Nuevamente aquí tengo la otra fórmula en la cual el potasio ya cedió el electrón al cloro y por lo tanto este queda cargado positivamente. Si observamos aquí, entonces queda con 2, 4, 6 y 8 electrones. El potasio, al perder este electrón que estaba en el último nivel, entonces en consecuencia pierde también su última capa. Y la capa anterior a esa ya tiene los 8 electrones. Entonces con eso ya completa la regla del octeto y se logra la estabilidad. De esta forma entonces tenemos la fórmula molecular del cloruro de potasio. Luego tenemos aquí otro ejemplo, que es el del calcio, cuando reacciona con el oxígeno. El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. Ahí se los dibujé, están de color rojo. Aquí tenemos entonces el oxígeno, que está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Al calcio le faltan 8 para completar la regla del octeto y en cambio al oxígeno le faltan 2 para completar la regla del octeto. Entonces el calcio tiene que coger esos 2 electrones y cedérselos al oxígeno para lograr la estabilidad. Y en consecuencia entonces la última capa del calcio lo pierde y la capa anterior que había pues ya queda con 8 electrones. Y aquí el oxígeno entonces queda ya con 2, 4 y 6, más los 2 que le da el calcio, entonces aquí ya lo muestro con los 8 electrones. Como perdió 2 electrones, entonces el calcio queda cargado con más 2 cargas positivas y el oxígeno entonces va a quedar con menos 2 cargas negativas. Aquel que pierde los electrones, entonces va a llamarse catión. Dice aquí, el que pierde electrones se llama catión. En el ejemplo anterior pues va a ser el potasio y en este otro ejemplo pues va a ser el calcio. Y quien va a ganar los electrones pues va a ser el anión. En este caso el cloruro de potasio pues va a ser el cloro y en el caso del óxido de calcio va a ser el oxígeno. Aquí entonces ya tenemos la fórmula del óxido de calcio, que es lo que nosotros en nuestra vida diaria le llamamos como la cal viva.